micrófonos para que la disertante pueda exponer sin ninguna dificultad. Les doy la bienvenida entonces a este tercer conversatorio que realiza la Asociación Civil Surcos, que se llama Políticas Públicas Gerontológicas con enfoque de derechos, obstáculos y desafíos. Me voy a presentar, mi nombre es Alejandra Vázquez, soy parte de Surcos Asociación Civil, se encuentra presente Ana Custó, socióloga, coordinadora del proyecto de fortalecimiento a la gestión municipal para el abordaje al envejecimiento desde una perspectiva del envejecimiento activo y saludable. En el marco de este proyecto que estamos implementando desde Surcos, desde hace varios años, actualmente en cinco municipios del país, estamos realizando este ciclo de conversatorios para equipos profesionales, funcionarios de diferentes municipios del país. Así que muy agradecidas a todas las personas que hoy se han sumado a este conversatorio y a la disertante, que ahora la voy a presentar. Ella es Adriana Capuano. Adriana, buenos días. Em, Buenos días, Ale, buenos días, Ana, y a todos y a todas quienes nos van a escuchar hoy. Muchas Bueno, la voy gracias. a presentar. Ella es médica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en sistemas de salud y seguridad social de la Universidad de Salud, es psicogerontóloga, fue directora de personas adultas mayores del Ministerio de Salud de la Nación entre los años 2020 y 2023. Es docente de diplomaturas y cursos dictados por diferentes instituciones, organizaciones de la sociedad civil y universidades. Es autora y coautora de textos vinculados a temáticas gerontológicas. Entre ellas ha participado en la elaboración de directrices para la organización y funcionamiento de residencias para personas mayores, que ha salido a fines del 2023 por una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, y es consultora en gerontología y residencias para personas mayores. Bueno, muy buenos días y muy bienvenida, una excelente funcionaria que ha sido del Ministerio de Salud de la Nación entre los años 2020 y 2023, que tengo el placer de conocerla. Así que muy bienvenida, Adriana, a este conversatorio. Bueno, muchas gracias, Ale, por esta invitación. A Ana, a la Fundación Surcos, me parece que la posibilidad de interactuar, sobre todo con personas que tienen responsabilidad o toman decisiones a nivel de los municipios, es fundamental para lograr y transformar las realidades. Este, Esto Arizaba. lo digo ahí, por favor, si pueden silenciar el micrófono, Silenciarse, por gracias. favor. Este, en mi trayectoria yo me he desarrollado básicamente en el campo de la gestión de la salud pública y particularmente de la salud de las personas mayores, y también estuve muchos años a cargo de una UGL, de PAMI, que también eso pone en verdadera dimensión el potencial enorme que tienen los municipios para desarrollar instancias de abordaje de la salud de la persona mayor en los primeros niveles de atención. Por eso en esta disertación yo veo que, no voy a nombrar por supuesto, pero en esta vasta participación hay compañeros y compañeras de una trayectoria increíble, que yo aprendería 1000 veces más de lo que ellos pueden abrevar hoy en la charla que vamos a dar. Pero me parece muy, muy importante que todo lo que digamos hoy desde la teoría tenga algún elemento que permita aplicarlo en la realidad que trabajan ustedes desde los municipios. Yo sí puedo dejar por lo menos esa curiosidad, esa herramienta como para que ustedes tengan en la actividad diaria, en lo cotidiano del trabajo de la gestión de los municipios, ya habré salido hecha. Así que bueno, voy a compartir pantalla.
Ahí se ve pantalla completa. Se ve perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de políticas públicas gerontológicas con enfoque de derechos, obstáculos y desafíos. Ale me comentó que ustedes ya tuvieron 2 encuentros previos, donde supongo que muchos de estos temas, sobre todo el abordaje con enfoque de derechos y perspectiva de géneros, lo habrán tocado, pero bueno, nunca viene mal profundizar en estos aspectos. Las políticas gerontológicas buscan promover el envejecimiento activo y saludable, garantizando el bienestar general de las personas mayores. Esto implica abordar aspectos claves como la salud, que es el tema que nos vamos a enfocar hoy. Dentro de estas políticas públicas gerontológicas, nos vamos a enfocar en el abordaje de la salud de la persona mayor. Aunque, por supuesto, cuando nosotros pensamos en políticas públicas, obviamente también tienen que ver los aspectos vinculados a la seguridad económica, la participación social, las cuestiones previsionales, pero nosotros hoy nos vamos a enfocar más específicamente en el terreno de la salud. Bueno, esto es algo que encontré en las redes y me parece fantástico, la sapiencia de la gente, porque me siento representada además en esto. Yo supongo que también en este auditorio debe haber varios que están viviendo esto, ¿no? Vamos directo a la extensión. Mi bisabuela 12 hijos, mi abuela 6 hijos, mi madre 3 hijos, yo una hija, mi hija un gato y su gato castrado, ¿no? Esto es una representación del fenómeno del envejecimiento poblacional que está ocurriendo en el mundo y a lo cual Argentina no es ajena. Esto lo vamos a pasar relativamente rápido porque esto sí supongo que lo van a ver y lo van a ver, si no lo vieron antes, lo van a ver después y también un poquito en la jornada de hoy, pero vamos a pasarlo bastante rápido. En el envejecimiento demográfico, que se grafica perfectamente con estos dibujos de las pirámides poblacionales, vemos cómo se va transformando, pero además muy rápidamente, la composición de la población. Es decir, ya lo que tenía antes, hace pocos años, una figura de pirámide, hoy en día eso tiene un aspecto vulvar, de bulbo, y esto implica poblaciones cada vez más envejecidas con un detenimiento de lo que es la tasa de natalidad. En Argentina, ustedes ya habrán escuchado que en los últimos 10 años hay una disminución del 40% de la tasa de natalidad. Saquen ustedes las conclusiones de la implicancia que tiene esto en las políticas gerontológicas. Y además tenemos que decir algo que también vamos a coincidir la mayoría de los que estamos acá, que si bien este fenómeno que pone en jaque a la mayoría de los países del mundo, por no decir a la totalidad, es un tema que no está priorizado en las agendas de las políticas públicas, o está invisibilizado, o muchos dentro de los que toman decisiones, lejos de verlo como una oportunidad, lo ven como un enorme obstáculo para el desarrollo de las economías. Este envejecimiento demográfico, por supuesto que tiene también consecuencias epidemiológicas con el desarrollo cada vez más de enfermedades crónicas no transmisibles, pone en evidencia la necesidad concreta de poder integrar los recursos sociosanitarios y también, como decía recién, nos impone el gran desafío de ver esto como una oportunidad. Bueno, estos son datos, ¿no? Donde nosotros no solamente deberíamos mirar la expectativa de vida en una determinada población, sino ya adentrarnos en otros tipos de indicadores. Es decir, por ejemplo, nos interesa más que el indicador de la expectativa de vida a partir de una persona que cumple 60 años, que puede vivir en promedio 20 años más, ¿cuántos de esos años, por ejemplo, van a ser transitados en forma saludable? Porque nos va a determinar no solamente la calidad de vida de esa persona mayor, sino el esfuerzo que tiene que hacer toda comunidad para brindar cuidados a esas personas que van a tener grados de dependencia mayor. Por eso es tan importante
estos tipos de indicadores, como el índice de envejecimiento, es decir, la cantidad de personas mayores que va a haber de 65 años sobre la cantidad de niños de 0 a 14. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, el índice de envejecimiento poblacional. Fíjense con la velocidad que va aumentando este índice. Y después vemos, les traje algunos reflejos de cómo se transmite esto en general en los medios de comunicación o en las redes. Esto es cuando la parca supera los nacimientos, que esto es lo que estábamos comentando recién. Rafael Rothman, cuando afirma que la Argentina envejece y demandamos más cuidadores de ancianos que docentes, y acá también hay un gran desafío. Estamos preparando, estamos haciendo que esta oferta sea adecuada, sea suficiente, sea la que necesitan nuestras personas mayores. Esto es para que ustedes vean que en el abordaje de las políticas públicas gerontológicas hay dimensiones que nosotros hoy no vamos a adentrar en profundidad, como los aspectos previsionales, por ejemplo. Bueno, también cuando nosotros vamos a elaborar o vamos a diseñar políticas públicas, es fundamental que tengamos datos de la población sobre la cual vamos a trabajar. Todo esto que yo voy diciendo, ustedes imagínense qué va pasando en el municipio donde ustedes están trabajando. Cuando, en este caso yo digo, es necesario contar con datos de la población. Esto, por ejemplo, son datos nacionales en una investigación que nosotros hicimos con el Ministerio de Salud de Nación y OPS, y la SAG también tuvo participación en esto, donde analizamos las tasas de mortalidad por grupos de causa, no solamente para la República Argentina, sino para cada una de las provincias, en el ciclo que va del 2010 al 2019, porque obviamente después la pandemia es como que no la consideramos para las primeras causas de muerte en personas mayores. En la Argentina, la primera causa de muerte, por supuesto, está dada por enfermedades cardiovasculares, y después, en segundo y tercer lugar, enfermedades respiratorias, como enfermedad crónica no transmisible, la presencia de tumores malignos. Estas primeras causas no se representan de la misma manera en todas las provincias de Argentina. Hay diferencias. Por eso es tan importante analizar qué pasa con nuestra población, con nuestra comunidad. Cada vez que pensemos en elaborar políticas públicas, pensemos también en que lo vamos a abordar desde una perspectiva que tenga en cuenta el curso de vida de una persona. En esto que también ustedes habrán visto o habrán trabajado con el concepto de vejeces. Cuanto más años cumple una persona, más se diferencia de la otra, porque tiene toda una historia de vida, una biografía que la hace bien diferente a la otra persona. Y vamos a envejecer de acuerdo a cómo transitamos ese curso de vida. Claramente en este gráfico de OPS, que aborda las inequidades en el sistema, que obviamente va a ser bien diferente una persona que tenga una determinada calidad de vida o situación socioeconómica o nivel educativo, va a envejecer de una manera bien diferente a aquella que es vulnerable. Bueno, en el caso personal, cuando pienso en políticas públicas que pueden ser transpoladas a los municipios, siempre me baso en, básicamente en dos fuentes que para mí son fundamentales a la hora de garantizar un envejecimiento saludable a una persona mayor. Una, por supuesto, es la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ustedes saben que tiene jerarquía constitucional. El gran deber que tenemos es que esta Constitución sea conocida por las personas mayores para que se puedan empoderar. A lo largo de todo el recorrido que tengo hecho, que ustedes seguramente, obviamente también, podemos percibir que la mayoría de las personas mayores desconocen
esta convención. Y también los integrantes de los servicios de salud desconocen a la Convención Interamericana. Entonces, muy lejos de poder aplicarla. Y después, una oportunidad enorme es la que plantea Naciones Unidas con la Organización Mundial de la Salud cuando propone la década del envejecimiento saludable, que en este hay un error porque es a partir del año 2021-2030. Y los objetivos del desarrollo sostenible también hay que considerarlos, si bien no explícitamente no mencionan a las personas mayores. Por eso a mí me gusta más enfocarme en la convención y en la década para el envejecimiento saludable. No, acá no sé dónde está. A las chicas no. Como gran oportunidad para la década del envejecimiento saludable, tenemos que, y para la Convención Interamericana, ustedes sabrán que ya Naciones Unidas está trabajando, teniendo en cuenta el documento de la Convención Interamericana, para transpolarlo y que esto se pueda aplicar en el resto del mundo. Esto es una oportunidad enorme. Hay un documento como avance para trabajar sobre este campo, ¿no? El reconocimiento de los derechos de las personas mayores. Bueno, esto es, es una imagen de la convención. Y acá un poquito, si hablamos de políticas públicas y de artículos de la convención, no podemos dejar de mencionar esto, porque más allá de las políticas partidarias, nosotros tenemos que defender las políticas sanitarias y el derecho que les asiste a las personas mayores. Entonces, tomé estos artículos porque son de plena vigencia y donde hablan particularmente de derechos que hoy en día están siendo vulnerados, como el derecho a la participación e integración comunitaria, el derecho a la seguridad de una vida sin ningún tipo de violencia, el derecho a no ser sometido ni a tortura, ni a penas o tratos crueles, y los derechos políticos que le asisten a la persona mayor, porque, bueno, vemos que actualmente en nuestro país suceden este tipo de cuestiones que la verdad son repudiables. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en la década del envejecimiento saludable. Si veo que no se puede, ustedes me dirán si se escucha el videito, si no, yo les dejo el link. ¿Se está escuchando? No se escucha, pero creo que hay una opción de compartir sonido, si no me equivoco, ¿eh? Pero tendría que dejar de compartirlo. Bueno, Ah, vemos y lo hacemos a lo último. Si no, yo les dejo el link, porque estos son videitos que están accesibles. Este perfecto. videito lo que hacía es un poco explicar esto de la década del envejecimiento saludable y cuáles son los objetivos de la década. Pero igual, vamos a pasarlo así no perdemos tanto tiempo. Mira que quiero pasar ahora a la otra diapo y no me deja. Ahí está. Bien. La década del envejecimiento saludable se establece 4 áreas bien definidas sobre las cuales hacer foco y énfasis cuando hablamos de políticas públicas gerontológicas. Esto, vayan pensándolo en el territorio de incumbencia, ya sea un municipio, un centro de atención primaria, donde ustedes trabajen o desarrollen sus actividades. Las áreas tienen que ver con cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad del envejecimiento. Esto, traducido, significa erradicar el viejismo. Un área importante es establecer políticas, acciones, iniciativas para erradicar el viejismo. El otro área tiene que ver con asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores. Esto tiene que ver con pensar entornos saludables. Ciudades Amigables es el proyecto más conocido, pero fíjense acá el protagonismo que toma el municipio. El tercer eje tiene que ver con ofrecer una atención integrada centrada en la persona. ¿Esto qué significa? Pensemos en adaptar los servicios de salud
para que se pueda brindar una atención integrada centrada en la persona. Es decir, qué dispositivos sanitarios de salud, qué servicios sociosanitarios cuento en mi territorio y pensar si estos pueden hacer o hacen actualmente este tipo de abordaje. Y el cuarto eje, que tiene que ver con brindar acceso a la atención, el cuidado a largo plazo para las personas mayores que las necesitan, tienen que ver justamente con esto. Pensar en sistemas de cuidado que respondan a las necesidades de las personas mayores. Bueno, el primer eje entonces era erradicar el viejismo. Acá también yo supongo que la mayoría de los que están escuchando en este auditorio han recorrido, conocen el concepto del viejismo como, según la OMS, la forma de discriminación más frecuente en el mundo. La OMS dice que de cada 2 personas, una ejerce algún tipo de discriminación hacia la otra persona simplemente por su edad avanzada. Y esto tiene que ver con un proceso, primero cómo pensamos que es la vejez, es decir, teniendo conceptos o connotaciones negativas, que ahora vamos a ver, después sintiendo eso que nosotros pensamos y finalmente ejecutando la discriminación, que claramente es un maltrato hacia la persona mayor. Y para evitar esto, nosotros tenemos que tener en cuenta bien claramente el tema de las vejeces, lo que decíamos hoy, la heterogeneidad que implica envejecer de diferentes maneras, no solamente por el recorrido y el curso de vida que tiene una persona, su historia de vida, su biografía, sino también por el lugar donde vivimos, el tipo de asistencia que tenemos. Esto implica, da una impronta a cada persona que envejece. En este caso, bueno, tomamos fotografías de distintas provincias de nuestro país y donde se ve claramente cómo envejecen las personas mayores. Incluso dentro de una residencia para personas mayores hay una fotografía en esta presentación. Este videito lo vamos a pasar. Después vemos si lo podemos hacer con sonido. Ajá. No sé por qué no me pasa. Perdón, ¿eh? Perdón, que no sé por qué no me pasa la diapositiva. Voy a tener que dejar de compartir porque no ¿Es me un pasa la diapositiva. video, Adriana? ¿Eh? ¿Es un video? Es un videíto, pero no lo voy a pasar porque tengo el problema de que no se escucha, pero no me permite dejar pasar a la otra diapo. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Perfecto. Así tomo la diapo que sigue. Perdón, pasan estas cosas. Sí, con la tecnología siempre pasa esto. Yo ahora Sí, me sí, quedé sí, sin sí. cámara, por ejemplo. Son cosas Ay, que no te puedo pasan. creer. No, escucharse no se escucha. No, no se escucha. Quiero pasarla de ese lugar, que no me quede trabada ahí. A ver si puedo así. A ver. Vayan pensando las preguntas. A ver si ahora puedo compartir así. Bien.
Ahí seguimos. ¿Ahí se ve? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Perfecto, buenísimo. Sorteamos el videito entonces. Bueno, los estereotipos negativos sobre la vejez son los pensamientos, como dijimos hoy, acerca de los atributos y comportamientos de las personas mayores que existen y operan sin presentar una advertencia consciente, pero que obviamente después tienen que ver con la consecuencia, que es como nosotros en forma inadvertida tratamos a las personas mayores. Y uno de las principales connotaciones más comunes que se vinculan a la vejez es justamente vincular a la vejez con enfermedad, con impotencia, con fealdad, con el declive mental, con el aislamiento, la pobreza, la depresión, y ahí podríamos seguir. En los años 90 se calificaba a las personas mayores como la clase pasiva. Esto fue muy común de escuchar, clase pasiva. Por suerte ahora ya no lo escuchamos tanto, pero en ese momento era muy frecuente. Y el más peligroso de todos los prejuicios es vincular al envejecimiento con enfermedad, porque esto sí impacta de forma directa en los servicios de salud, cuando el personal, sobre todo cuando hay un equipo interdisciplinario, no está debidamente formado o con una perspectiva o mirada gerontológica. Fíjense que ahí aparecen otras palabras como porfiadas, anticuadas, bueno, gaga, de los términos que ustedes han escuchado. Pero también fíjense cómo la misma publicidad, esto es sacado de ahora, no estoy hablando de tiempos lejanos, es profundamente viejista. En este caso ofrecen un perfume para mujeres de 60 años frescos y elegantes que no suman años, inchequeable, ¿verdad? Pero sin embargo esto lo vemos todo el tiempo sin que nadie ponga un límite a este tipo de publicidades, que además no tienen ningún sustento de ningún tipo más que el viejismo puro. Y siempre recordar, acá el manual, Ale, que trabajamos juntas para la detección y abordaje del maltrato destinado a los servicios de salud, siempre recordar que el viejismo, una de las consecuencias principales que tiene es el maltrato hacia la persona mayor. Por eso es tan importante que si ustedes en los lugares de trabajo, en el municipio, si conforman, son parte de un equipo interdisciplinario de atención primaria de la salud, sepan que es sumamente necesario elaborar un protocolo y a su vez contando con un recursero donde ustedes reconozcan qué tipo de instituciones tienen en esa localidad y cuál es el ámbito de competencia de esa institución. A veces se hace, digamos, una confusión entre cuál es la potestad de la Defensoría del Pueblo, de Defensoría del Consumidor, Policía, la Comisaría de la Mujer, por decir algunos de los ámbitos locales. Y también es importante saber que los equipos, los servicios de salud, están obligados a denunciar cuando se encuentran ante la presencia de una situación de maltrato y cómo es el abordaje adecuado de la persona mayor que está sufriendo ese maltrato. Los equipos de salud tienen que estar preparados para advertir los tipos y los tipos de riesgo y la intensidad de ese riesgo, si pone digamos, si compromete la vida de esa persona mayor. Y siempre abordar el binomio, persona mayor con la persona cuidadora. Si ustedes se llevan esto en la jornada de hoy, sepan que trabajar con personas mayores y poder advertir un posible riesgo de maltrato implica la necesidad de formarse para poder detectar y abordar esta temática que es tan importante. Bueno, finalmente la Organización Mundial de la Salud también elaboró una escala mundial, en este caso, para medir el edadismo. Esto es novedoso, es importante, está en castellano, así que lo pueden sacar de la página de la OMS y poder aplicarla en su ámbito de trabajo, en su ámbito de referencia, para conocer qué es lo que piensan las personas mayores,
que también están atravesadas por el viejismo, ¿eh? Y esto provoca una baja autoestima. Por eso, si reconocemos qué grado de edadismo tenemos entre nuestra población, también podemos pensar iniciativas para trabajar en su erradicación. Y por supuesto, todos quienes trabajamos en el campo de la gerontogeriatría, lo primero que tenemos que practicar es una autoindagación, una autorreflexión, un autoconocimiento que nos permita saber y nos permita reconocer si nosotros también estamos atravesados por el viejismo. Es muy común que a veces nos encontramos o nos encontremos realizando prácticas viejistas sin advertirlo. Por eso el primer eslabón del cambio es la forma en la que nosotros percibimos o transitamos nuestro propio envejecimiento. O para las personas de mediana edad, cómo nos vamos preparando para ese futuro envejecimiento. Bueno, el segundo eje importante que tenemos, ustedes por favor me dicen si me voy con el tiempo, ¿no? Porque esto por ahí es, lo podemos ir, digamos, midiendo. La segunda área, como dijimos, es la necesidad de adaptar los sistemas de salud para lograr un abordaje integral de la salud de la persona mayor. Esto también, piénsenlo, no tanto como un campo desde lo teórico, sino bajándolo a nivel municipal, a nivel de un primer nivel de atención. Cada vez que pensemos en la adaptación de un servicio de salud y cada vez que hablemos de personas mayores, siempre hablamos de una ciudad para todas las edades. Lo que sucede hoy, por la especificidad del tema, vamos a hablar del acceso exclusivo de las personas mayores. Bueno, ¿cuál es el enorme desafío que nos encontramos en el campo sanitario ya desde ahora, ¿no? Pero para los próximos años también? La Organización Mundial de la Salud, cuando habla de un abordaje de la salud de las personas mayores, está diciendo que hay que conservar, mantener la capacidad intrínseca de la persona mayor. ¿Esto qué es? Mantener la salud física y mental. Y por supuesto después esto vinculado al entorno, vinculado a las redes sociales, esto se va a garantizar una capacidad funcional de la persona mayor para que siga haciendo lo que desea hacer, que en definitiva es, digamos, el objetivo del envejecimiento saludable. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en una política gerontológica para una determinada población, ya tenemos que saber que el 50-60% de esa población se va a encontrar con una capacidad intrínseca alta y estable. Es decir, son personas robustas, sanas. No hay disminución de la capacidad intrínseca. Entonces, ahí la acción, ¿cuál es? Medidas de promoción y prevención de la salud, para que esa población se siga manteniendo así el mayor tiempo posible. Ahora, hay un 20-30% de esa población, que ustedes sabemos que en Argentina esa población es cercana a los 7 millones de personas, cerca de un 16% de la población total, pero que en los municipios nos encontramos en Argentina que ese 16% en algunos municipios, por ejemplo, del interior de la provincia de Buenos Aires, llega hasta el 20% o más. Entonces, de esa población total, el 20 o 30% ya tiene algunas capacidades intrínsecas disminuidas, pero todavía no compromete su capacidad funcional, es decir, que no requiere de apoyos y cuidados para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Y por supuesto que la mayor demanda, la mayor cantidad de recursos se destinan a aquellos que tienen una pérdida significativa de la capacidad. Ya hay una disminución grave de la capacidad intrínseca y funcional porque ya están comprometidas las actividades de la vida diaria, básicas e instrumentales. Y esto requiere una dependencia de cuidados. Recordemos que a medida que la persona mayor cumple más años, el porcentaje de personas con dependencia aumenta. Y, por ejemplo, ya
cuando evaluamos la salud de las personas de 80 años y más, aparecen porcentajes cercanos al 40% donde ya se detectan dificultades para concretar las actividades de la vida diaria instrumentales. ¿Está claro? Y esto lo estamos viviendo en un país donde aún no tiene elaborado un sistema único de cuidados para el abordaje de esta atención de la dependencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos modificar? Hay que adaptar estos servicios y capacitar a los profesionales. Capacitar a los profesionales, no solamente los que van a brindar la prestación sociosanitaria a los equipos interdisciplinarios, sino fundamentalmente a los que toman decisiones, a los referentes, a los funcionarios de los municipios, provincias, nación. Es imprescindible que estén en conocimiento de lo que significa estas cuestiones de la atención integral centrada en la persona, del abordaje integral, del abordaje biopsicosocial. Lo que decíamos hoy, fomentar el envejecimiento saludable, que básicamente se logra optimizando las capacidades intrínsecas y funcionales. Hay que garantizar un abordaje, ya nosotros le denominamos en el campo de la gerontología, transdisciplinario, que es como un paso aún más adelante que la interdisciplina, logrando una interacción y una articulación sociosanitaria. Trabajar para brindar un plan de atención personalizada, prevenir y enlentecer la dependencia, en esto que decíamos de los indicadores de los años libres de dependencia. Bueno, esto del enfoque del curso de la vida y los nuevos desafíos que tienen los trabajadores de los equipos de salud hasta, digamos, con este desafío del envejecimiento poblacional, el envejecimiento individual, ¿no? Las nuevas metas que tienen que ver con retrasar las discapacidades, la necesidad de desarrollar nuevas competencias para afrontar estos cambios, transiciones demográficas, epidemiológicas y, por supuesto, los problemas que implica tener más personas con dependencia física y psíquica, que es lo que mencionábamos recién. Estas cuestiones, yo creo que por ahí la vi a Estela. Estas fotos son producto de la política implementada en PAMI por Estela Altalef de las actividades preventivas, ¿no? Lo importante que es desarrollar actividades en redes sociales participando y siempre el ejercicio físico de por medio, siempre. Es una terapia no medicamentosa, pero que tiene que estar hasta el último día de las personas. Siempre hay una capacidad que se puede desarrollar y sostener en la persona mayor, pero también tiene que haber propuestas desde el municipio, desde las obras sociales, desde la ONG, para que las personas mayores puedan acceder a este tipo de servicios y que además no sean económicamente inalcanzables, ¿no? Respetar, por supuesto, en un abordaje integral la interculturalidad. ¿Qué bagaje cultural tiene esa persona mayor que se va a atender? Prepararnos previamente para conocer el desarrollo, la comunidad donde se vive esa persona mayor. La discriminación muchas veces puede ser múltiple si el servicio de salud no conoce estas cuestiones. Podemos discriminar a una persona por ser vieja, por ser mujer, por pertenecer a una comunidad indígena, por ser pobre, y ahí seguimos aumentando esta discriminación múltiple. Es muy, muy importante que los equipos de salud se formen, se preparen y conozcan a fondo la comunidad donde trabajan. Por eso es tan importante que más que la gente del municipio pueda conocer a fondo estas cuestiones. Bueno, y en los equipos de salud en un municipio, vamos a suponer que están trabajando en un primer nivel de atención, en una salita periférica, en una posta sanitaria, en una unidad de primera atención, de primer nivel de atención. Bueno, tienen diferentes nombres según la provincia y según el lugar. El equipo interdisciplinario tiene que hacer una búsqueda activa en la comunidad para ver qué personas mayores de su ámbito de referencia puedan necesitar cuidados.
tiene que trabajar para promover la autonomía y el autocuidado en esa población sana y robusta. Promover los hábitos saludables, la nutrición, la actividad física, el esparcimiento, la recreación, abordar temas como la sexualidad, la higiene del sueño, la estimulación cognitiva, todas propuestas que se pueden generar para, digamos, hacer que esta área propuesta por la década se pueda cumplir. Evaluar las condiciones de las personas mayores que requieran tratamientos específicos. Tenemos que conocer qué población de personas mayores están transitando con enfermedades crónicas no transmisibles que es probable que se vayan complejizando en el tiempo. El abordaje siempre hay que asegurar que sea interdisciplinario y también, por supuesto, tener en cuenta qué residencias para personas mayores tenemos en nuestro ámbito de referencia. Esto se llama residencias integradas, ¿no? También el primer nivel de atención, conocer en su ámbito de referencia qué residencias hay, qué tipo de residencias, ¿están todas habilitadas? ¿Qué tipo de personas mayores residen en ese lugar? ¿Es una residencia riesgosa? ¿Está? Eso en el primer nivel de atención tienen que conocerlo, tiene que haber esta integración de los recursos comunitarios. Y respecto a los equipos interdisciplinarios, hay que recordar que si bien uno idealmente, cuando habla de equipos interdisciplinarios, piensa en un equipo que cuente con un médico geriatra, que en Argentina son escasísimos, con un psicólogo, con un trabajador social, con un kinesiólogo, una nutricionista, el equipo team de los sueños, ¿no? Pero sin embargo, cuando vamos recorriendo la Argentina, los lugares más alejados, en las provincias, en localidades urbanas o rurales, hay excelentes equipos interdisciplinarios, a veces constituidos por un enfermero, un trabajador social, un profesor de educación física, un agente sanitario. Bueno, el recurso disponible de ese equipo, el valor agregado se lo da que estén capacitados y debidamente formados. ¿Está? Cualquier persona con los conocimientos y la información suficiente y el conocimiento que ellos tienen del territorio a abordar, puede cumplir, digamos, muy bien con estos objetivos propuestos por la década. Bueno, la búsqueda activa, según la OMS, para detectar estas personas de riesgo, son focalizar en las personas de 80 años y más, por esto que decimos que se multiplica la posibilidad de que tengan dependencia, los que viven solos en una vivienda, las mujeres ancianas que, sobre todo solteras y viudas, porque no tienen una red social a veces suficiente, las personas que viven en residencias, que lo dijimos, los que están socialmente aislados, las personas mayores que no tienen hijos, las que tienen discapacidades o limitaciones severas, o los que cuentan con escasos recursos económicos. Esos tienen que entrar en el radar de los primeros niveles de atención o en los centros de atención primaria de la salud. Sería ideal que exista un registro o padrón de las personas mayores en el ámbito de referencia de ese equipo de salud, donde también se conozcan los datos de la salud de esa población. ¿Sabemos de qué se mueren las personas mayores en mi ámbito de trabajo? ¿De qué se enferman? ¿Si están vacunadas? ¿Cuáles personas no recibieron el esquema de vacunación nacional y por qué? ¿Hay posibilidades de completar ese esquema de vacunación para evitar las complicaciones, por ejemplo, de la gripe? Y siempre trabajar con este concepto de ecología de la vejez, ¿no? Que la interacción de la persona mayor con la comunidad, donde se favorece una, se enriquece la otra. Si nosotros hacemos fuertes transformaciones para integrar a las personas mayores y desarrollamos iniciativas para que tengan un envejecimiento saludable, esto va a repercutir indudablemente en una mejoría de esa comunidad donde viven las personas mayores, porque estamos desarrollando una ciudad para todas las edades y viceversa.
todas aquellas acciones que piense un municipio para mejorar la salud y el acceso de las personas mayores va a repercutir en el resto de la población. Pensemos, por ejemplo, en barreras de acceso como pueden ser, no sé, asegurar eliminar las barreras de acceso al ingreso a un municipio. Se favorecen todos, no solamente las personas mayores. Bueno, los equipos interdisciplinarios deben hacer una valoración gerontológica integral. Fíjense que digo gerontológica, no digo geriátrica, porque las geriátricas, los médicos geriatras obviamente son muy celosos de esta competencia porque, por ejemplo, la posibilidad de evaluar los síndromes geriátricos obviamente y de la dimensión clínica exigen la participación de un médico formado para tal efecto. Pero sí podemos hacer una valoración gerontológica integral donde además estos datos se vuelquen en la historia clínica de la persona mayor y donde también en esa historia clínica pensemos en que consten, si las hubiera, las voluntades anticipadas o directivas anticipadas de la persona mayor, entre otros conceptos que nosotros decidamos que son importantes o relevantes para la persona mayor y volcarla en esa historia clínica. Y por supuesto, participar activamente en la organización de cualquier evento donde puedan integrarse las personas mayores. Fomentar, esto es muy importante, y promover actividades intergeneracionales que son muy importantes y además siempre es un suma suma, siempre se gana en estas actividades intergeneracionales. Participar en talleres educativos, enseñar con perspectiva de género y lo que decíamos hoy, estar bien formados para detectar y tratar situaciones de violencia y de maltrato. La OMS, para este abordaje integral de las personas mayores, propone el ICOPE. Algunos le dicen ICOP, nosotros bien criollo, ICOPE. El ICOPE es una estrategia de abordaje integral, no la vamos a tratar hoy porque esto, es una formación que lleva meses hacerla. Nosotros en ese momento hicimos 2 años esta formación con todas las provincias, incluso con instituciones donde se trabaja para las personas mayores, donde básicamente se preparan los equipos de los servicios de salud para hacer primero un screening, es decir, una búsqueda de determinadas dimensiones, que son las que vemos acá, para buscar si hay presencia de síntomas depresivos, si se detecta una pérdida de la capacidad intrínseca vinculada a la movilidad, a la nutrición, a la presencia de un deterioro cognitivo, si hay pérdida o afección de los aspectos neurosensoriales, y también el ICOPE hace hincapié en la necesidad de la integración sociosanitaria, analizando los recursos sociales que tiene esa persona mayor y trabajando, enfocándose fuertemente también en la salud de las personas que cuidan o de las personas cuidadoras. Este es un enfoque integral. Este año salió la versión 2 del ICOPE, del manual del ICOPE, está a disposición en la OMS, pero no está traducido todavía al castellano. Disminuyeron, es decir, eliminaron uno de los pasos, es como que todo está muy protocolizado, pero es muy fácil una vez que uno está formado y es muy, digamos, tiene mucho beneficio la aplicación del ICOPE en terreno. Realmente se puede hacer un abordaje integral de la salud de la persona mayor en estas dimensiones que aborda. La estrategia incluye una aplicación que cualquiera de ustedes hoy en su teléfono lo pueden bajar en forma gratuita. Y ustedes van a ver que bajando esta aplicación del ICOPE, la persona que la aplica puede ir haciendo en cada dimensión una serie de preguntas que si se observa la pérdida de la capacidad intrínseca, obviamente esa persona mayor tiene que ser derivada a un especialista, ¿está? No cualquier persona del equipo puede tratar, abordar, seguir, por ejemplo, una afección o una enfermedad nutricional, ¿está claro? O un deterioro cognitivo. Esto se deriva. Bueno, en esto del abordaje integral,
para toda la población de personas mayores, no solamente para la que está sana y robusta, sino para la que ya tiene algún grado de dependencia o pérdida de la capacidad intrínseca, hay que sostener siempre la posibilidad del autocuidado de la persona mayor. Este es un manual que nosotros hicimos en la gestión del Ministerio de Salud, que como hay muchos manuales de autocuidado, pero yo creo que la característica de este innovadora es que primero se hizo en el marco de la década, teniendo en cuenta las áreas a trabajar. Segundo, que se hizo en el contexto de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y además, creo que el valor agregado más importante es que se incorporan los factores psíquicos protectores en el autocuidado de la salud mental de la persona mayor. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Siempre hablamos del abordaje biopsicosocial. Del abordaje biológico para trabajar preventivamente, ya que casi todos tenemos en claro cuáles son los efectos beneficiosos de detectar factores de riesgo, como el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo, ¿no? Y sabemos cómo actuar, cómo promover esos hábitos saludables. Se trabaja mucho sobre lo social, las redes sociales. Yo creo que después de la pandemia esto se incrementó, la cantidad de investigaciones, el impacto de la soledad no deseada, el aislamiento. Ahí también se trabajó muy fuerte sobre este enfoque. Pero que también es una observación a hacer la ICOPE, cuando se aborda el tema de lo psicológico, en general lo hacemos desde la patología. Cuando hablamos desde de la dimensión psicológica, inmediatamente vamos al deterioro cognitivo o al grupo de las demencias. Sin embargo, los factores psíquicos protectores, que bueno, están cuya autora, digamos, de esta teoría es la profesora Graciela Zareski, ella trabaja sobre la posibilidad de prevenir y trabajar sobre factores de riesgo que afectan la salud mental. Y esto es potenciando factores psíquicos protectores, que están desarrollados en este manual de autocuidado. Les voy a nombrar algunos, como la flexibilidad. Es decir, acá se trabaja sobre aspectos de la personalidad de la persona mayor. Es decir, cómo transita ese envejecimiento para que éste efectivamente tenga características de ser saludable. La flexibilidad al cambio, la posibilidad de autocuestionarse, de indagarse, de tener un tiempo de reflexión y de espera, de apelar a la creatividad, de tener un sentido, un proyecto de vida, ¿está? De poder sostener vínculos intergeneracionales, de la posibilidad de pensar y abordar el tema de la finitud y de la muerte para poder adaptarse, ¿no? Son todos factores psíquicos protectores que interpelan a las personas a partir de la mediana edad, si se quiere, ¿no? Bueno, otras cuestiones que no debieran faltar en la definición de políticas públicas e implementación, que también es perfectamente factible de llevarla a cabo en un municipio, por ejemplo, es pensar el tema del empleo y la jubilación, desde la mirada de la salud, fundamentalmente para darle un sentido a esos 20 o 30 años más que va a vivir una persona que se retira de su ámbito laboral, de ese ámbito laboral, porque puede tener otros emprendimientos después, ¿no? Pero también es cierto que ese municipio, esa provincia, para evitar las desadaptaciones que pueden terminar incluso en jubilopatías, que son enfermedades derivadas de esta desadaptación a este nuevo rol, el municipio puede proponer adaptación de puestos de trabajo, ajustar a las condiciones de trabajo para facilitar que la persona mayor pueda permanecer en este empleo. Acá tiene que ver mucho por ahí la brecha tecnológica, yo sé que ustedes abordaron este tema, la formación continua para dar capacitación y desarrollo profesional, manteniendo y acrecentando las habilidades de la persona mayor y, por supuesto, facilitar la transición gradual hacia la jubilación, brindando opciones flexibles.
Hay programas de acompañamiento de la jubilación, pero sería buenísimo que esto se implemente, por ejemplo, con los trabajadores y trabajadoras de los municipios, ¿no? Darle una posibilidad a aquel trabajador que lo dejó todo en su vida laboral, de que también esta etapa muy larga de su vida pueda adaptarse, tenga nuevas posibilidades de transmitir conocimientos, por ejemplo, a las generaciones que quedan, y no que los que están ahí estén esperando que se vaya para ocupar ese lugar, ¿no? Esto hay que trabajarlo muy a conciencia también. Esto que decíamos, bueno, cómo abordar la salud en este proceso de transición vital como es la jubilación en el curso de vida de una persona. Y ahí sí tenemos que trabajar sobre prevención y promoción, en este caso de las jubilopatías. Hay que brindar apoyo psicosocial si la persona lo necesita para adaptarse a este nuevo periodo, que impacta fundamentalmente en estos tiempos más en los hombres que en las mujeres. Yo creo que con el pasar de los años esto se va a equiparar un poquito, porque las mujeres también estamos abiertamente, digamos, trabajando en el ámbito laboral casi a la par que los hombres, ¿no? La inclusión social y cultural que brinda esa comunidad para que la persona mayor se sienta útil y pueda realizar actividades y tenga un nuevo proyecto de vida para esta nueva etapa. La preparación previa al retiro y la dimensión laboral y productiva que puede acercar esa persona mayor. Ustedes vieron que está muy desarrollado el concepto de la economía plateada, ¿no? Cuánto para trabajar hay con este concepto también. Otro punto que no se puede dejar de abordar en la salud, en los servicios de salud, es detectar la presencia de soledad no deseada, que hay que diferenciarla de lo que es el aislamiento, que es cuando la persona mayor carece de redes sociales. En general, estos van a la par, pero bueno, a veces la persona mayor también vive dentro de un grupo familiar, por ejemplo, y no por esto no se siente solo. Por esto también hay que pensar en intervenciones, no solo individuales, como puede ser, por ejemplo, el acceso a una psicoterapia, sino intervenciones comunitarias, lugares donde la persona pueda ir, pueda sentirse acompañado, pueda mitigar esa sensación, esa emoción de estar solo. Y por supuesto es muy importante que los servicios detecten esta situación en forma temprana, para evitar que después esto no se transforme en una enfermedad, como puede ser una depresión, ansiedad u otras complicaciones de no abordar la soledad no deseada. Esto se trabajó muchísimo en la pandemia también. Bueno, el otro área importante que habíamos dicho es el de los cuidados de largo plazo. Esta fotito, a mí me gusta traer fotos en general de las que he tenido vivencia personal. Esta foto es traída de un lugar de Entre Ríos, no sé si hay alguien de Entre Ríos acá en el auditorio, de una de las residencias públicas que tienen ellos, y la verdad que las personas vivían en un entorno absolutamente amigable, conectado con la naturaleza, las mascotas, bueno, estableciendo relaciones sociales, vinculares, porque se conocían del barrio o de estar cerca durante el trayecto de su vida, ¿no? Cuando hablamos de cuidados de largo plazo en la Argentina, también apelemos un poquito a los datos. El 80% del cuidado lo realizan las personas dentro de la familia, es decir, el cuidado lo realiza la familia. De ese 80%, un 80% de ese cuidado lo realiza, un 80 aproximadamente, lo realiza una mujer. Y atenti, de ese porcentaje, la mayor parte de las mujeres que cuidan a otros, a los hijos, a la familia, pero sobre todo a otras personas mayores, vecinos, hermanos, cónyuges, es mayor de 55 años. Entonces, cuando hablamos del cuidado de las personas que cuidan, tenemos que advertir que hay un porcentaje mayoritario de personas
mayores mujeres que cuidan. Esto también trabajémoslo cuando hablamos de feminización de la vejez. Cuando vamos a una residencia y vemos mayoritariamente mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no quieren envejecer en su hogar? Seguramente que sí, pero ¿qué pasa? Que no se garantiza el cuidado en el hogar de las mujeres y generalmente el de los hombres mayoritariamente sí se realiza en el hogar. Para pensar. Y después tenemos acá en las barras más pequeñas cuando los cuidados los realiza un amigo, un vecino, un empleado doméstico, y fíjense qué bajito es el porcentaje de los cuidados que los realizan o que son realizados por cuidadores especializados. Bueno, por supuesto que los cuidados siempre tienen que ir, tienen que ser integrales, integrados y continuos. La mayoría de los cuidados, con los recursos adecuados, tiene que asegurarse en el hogar de la persona mayor. Está claro que esto no siempre es posible, y ahí vienen después las sensaciones de culpa o la sensación de que no se puede, la del desborde de las personas cuidadoras que no pueden garantizar ese cuidado en domicilio. Los centros de día o centros de cuidados diurnos, que son tan relevantes e importantes para dar la continuidad en este cuidado de la persona mayor, pero que sin embargo son absolutamente insuficientes en todo el territorio nacional. La posibilidad de que la persona mayor se rehabilite, tanto física como si requiriera de una rehabilitación de su salud mental, pero que también comparta espacios de estimulación, de participación, de enriquecimiento de redes sociales a través de los clubes de días, que también puede ser otra opción. Sin embargo, muchas veces pasamos sin escala de un cuidado dentro del hogar a una institución, a una residencia para personas mayores. Y muchas veces esa decisión se toma abruptamente, por ejemplo, ante el desborde, el estrés de la figura del cuidador o de la persona cuidadora principal, que de un momento para otro se desborda. Nadie percibió esas señales de ese cansancio, de ese estrés, y se asume, es decir, se determina la necesidad de institucionalizar esa persona sin haberlo planificado, organizado, sin haber hecho la búsqueda de un lugar adecuado para esa persona mayor. ¿Está? Bueno, no sé si todos conocen ahí, Ale en el principio comentó que en la gestión del ministerio hay una norma, porque cuando uno pregunta, ¿existe una norma nacional que hable o regule el tema de las residencias para personas mayores? Es esta resolución, la 3315 del año 23 del Ministerio de Salud de la Nación. Quiero hacer la aclaración, por supuesto, esto no es una ley, yo nunca digo que es una ley, es una resolución ministerial. Y el ministerio lo que hace es regular acerca del deber ser, pone parámetros de calidad, estándares de calidad, a lo que después las instituciones, las provincias, los municipios pueden o no adherir. Pero este es un excelente marco de referencia que se trabajó durante 3 años y medio, ampliamente consensuado con instituciones científicas, académicas, con todas las provincias de la Argentina, con el apoyo de la Unión Europea y el asesoramiento de la profesora Lourdes Bermejo. Es decir, que es una herramienta potente y que las autoridades actuales le han dado continuidad. Esto hay que aplaudirlo porque sabemos que la discontinuidad de las políticas públicas es una debilidad tremenda en nuestro país. Así que hoy, felizmente, esta norma ya se está implementando y hay muchas residencias de todo el país que están haciendo este proceso para ser reconocidas como instituciones o establecimientos comprometidos con la calidad. Así que en sus lugares, en sus municipios, los invito a que conozcan esta norma si es que no la conocen, porque les va a ser de mucha utilidad.
sobre todo la mención a las buenas prácticas, el desarrollo de las buenas prácticas a realizarse dentro de una institución, que hay muchas de alto impacto para la persona mayor, para el reconocimiento de sus deseos, expectativas, de su atención centrada en la persona, que muchas veces no son tan costodependientes. ¿Está? Porque el primer obstáculo para la propuesta de cambio siempre son las cuestiones económicas, ¿no? Pero hay propuestas que son de mucha importancia para la vida, para la calidad de vida de una persona que vive en residencia, que no está con costo dependiente. Bueno, acá también hay datos para conocer qué pasa en la Argentina con las residencias. El único registro federal de establecimientos sanitarios está en el Ministerio de Salud de la Nación. Allí existe un registro donde todas las residencias vuelcan su información acerca de su staff, de profesionales, acerca del tipo de prestaciones que brinda. Según el REFES, hay 3.237 residencias en la Argentina. Por supuesto que hay algunas provincias que no han volcado sus datos porque las autoridades de aplicación están en los ministerios de Desarrollo Social y no de Salud. Por ejemplo, en La Pampa. Esto igual no sería un obstáculo para que pudieran volcar esta información, ¿no? Para que Argentina tuviera un registro que reflejara la realidad. Pero fíjense que en el último censo del INDEC, la cantidad de residencias dio un número cercano a 3.600 a 3.700 residencias para personas mayores. De ese mundo total, PAMI tiene convenio con aproximadamente unas 500 residencias para personas mayores, que esto aproximadamente reflejaría el 15% del total de residencias para personas mayores que hay en el país. ¿Esto qué implica? Que el monitoreo y la fiscalización de las residencias que no tienen convenio con PAMI quedan, digamos, a cargo de los departamentos de fiscalización, direcciones o áreas, como quieran llamarse, de las provincias. Muchas veces estos ámbitos de fiscalización, todos ustedes saben que son deficitarios, insuficientes, poco especializados. A veces la misma persona que fiscaliza residencias para personas mayores, fiscaliza lugares o contextos de encierro, como pueden ser una cárcel, instituciones vinculadas a la psiquiatría, ¿no? Dependencias de todo tipo, que están alejadas de lo que es lo que implica fiscalizar, monitorear una residencia para personas mayores. Y además de esto, convengamos que según nuestros datos relevados en pandemia, cerca de un 50% de las residencias están sin habilitar y por ende sin fiscalizar, que eso es un déficit enorme que tenemos en nuestro país. Ustedes habrán tenido conocimiento hace muy poquito de una residencia, creo que fue en el municipio de Junín, que se incendió, costó vidas a personas mayores y no estaba habilitada. Bueno, esto es la resolución 3315, que se denomina directrices para la organización y funcionamiento de residencias para personas mayores, con un modelo de atención centrado en la persona, donde se describen buenas prácticas y también una grilla para la autoevaluación de estas buenas prácticas. Esta resolución permite que la residencia tenga un reconocimiento como establecimiento comprometido con la calidad. Tiene una validez de 2 años, pero se puede pedir antes que intervenga el Ministerio de Salud. Las características para que ustedes se lleven este concepto, y por ahí si tienen alguna residencia pública que dependa del municipio o quieren fomentar este reconocimiento para las residencias de su ciudad, básicamente llévense el concepto que es un proceso voluntario, conjunto, porque trabajan las residencias para personas mayores y el equipo del Ministerio de Salud, de la Dirección de Personas Adultas y Mayores, ahora es compartida con Juventudes. El enfoque está basado en la autoevaluación, porque esto permite a las residencias identificar cuáles son sus posibles áreas de mejora, pero también tener un compromiso con el cambio. Esto de que la calidad es mejor cuando se hace, cuando no tenemos ojos que nos miran, sino que lo hacemos en forma permanente. Y el reconocimiento
viene desde el Ministerio de Salud aquellas personas que mediante el proceso de autoevaluación pueden demostrar que tienen determinados estándares de calidad, y esto se refleja en el registro de establecimientos sociosanitarios como las residencias, como un establecimiento comprometido con la calidad y las buenas prácticas. Que esto también es un derecho de las personas que necesitan las residencias. Conocer, por ejemplo, en mi ciudad, ¿hay un listado de residencias para personas mayores? Que nosotros no tengamos que deambular de un lado a otro y que en ese listado digan si tiene convenio o no con las obras sociales, qué tipo de equipo interdisciplinario tienen, qué tipo de complejidad pueden asistir, a cuánta distancia queda de mi domicilio, si tienen régimen de visitas o no, porque la verdad que un estándar de calidad muy importante es que no tengan un régimen de visitas, salvo excepciones, ¿eh? Bueno, entre esas un montón de buenas prácticas. En esta resolución, por ejemplo, nosotros trabajamos sobre lo que denominamos consentimiento de residencia, para no confundirla con lo que es el consentimiento informado, que está más ligado legalmente a la autorización para realizar una práctica médica. Entonces, en el consentimiento de residencia es cuando la persona mayor consiente voluntariamente la posibilidad de ingresar, de permanecer o de retirarse de la residencia cuando así lo desee. La posibilidad de elaborar un plan individual de apoyo, servicios y cuidados consensuados con la persona mayor o el familiar, si la persona mayor no pudiera decidir por sí misma, esto siempre respetando la autonomía decisoria de la persona mayor. No tocamos ese tema hoy, pero cuando hablamos de perspectiva de derecho, claramente estamos hablando de este tema. Así que son todas cuestiones que se abordan en esta resolución. Bueno, después el desarrollo de entornos saludables, que ustedes habrán escuchado hablar de lo que es ciudades amigables, ¿no? Que básicamente se elaboran las ciudades amigables en un proyecto que propone la Organización Mundial de la Salud, respetando un protocolo que se denomina Vancouver, pero donde básicamente llévense la idea de que lo más importante es qué piensan las personas mayores acerca de la ciudad donde viven. ¿Qué Agua, cosas crema, tienen para resaltar y qué cosas tienen para denostar del ámbito donde viven? Y ponen algunas dimensiones. Siempre las más comunes o las que más se abordan es el transporte público. ¿Es accesible para mí? ¿Yo lo puedo tomar? ¿Puedo subirme al micro sin dificultad? La persona que conduce, ¿tiene en cuenta que lleva personas mayores, que tiene que esperar a que toquen el timbre para bajar, darse el tiempo de espera? El recorrido. Es muy prolongado lo que yo tengo que esperar en días de verano, donde no hay un asiento o donde no hay un banquito donde yo pueda esperar a que llegue el micro. ¿Me tengo que trasladar 10, 15 cuadras para tomar el micro e ir al hospital, por ejemplo, o a ir al centro de salud? Esto lo van a expresar las propias personas mayores. Cuando yo tengo necesidad de salir, por ejemplo, para mitigar mi estado de soledad, como decíamos hoy, ¿hay espacios libres adecuados, con sombra, con banquitos, con transporte público que lleguen a ese lugar? ¿Hay propuestas, iniciativas para que yo pueda ir a aprender un idioma? Bueno, o como la propuesta que tiene PAMI con los UPAMI, estos convenios universitarios. ¿Qué cosas para rescatar tengo de aquellas instituciones que me brindan salud? Tengo que esperar a las 6 de la mañana a hacer cola para sacar un turno, y después cuando llego me dicen, no, se terminaron los turnos, y yo ya tengo que andar pensando de dónde saco la plata para mi próximo traslado en remis. Bueno, son todas cuestiones que tienen que ver con la gestión, y a veces con la gestión de lo micro, y donde la formación de los equipos es fundamental, de los que toman decisiones. Han proliferado en los últimos tiempos municipios donde tienen áreas destinadas a las personas mayores. Algunas vinculadas a discapacidad y personas mayores, un montón.
lo que no está bueno para no reforzar este concepto o esta connotación de la persona mayor o del envejecimiento con la discapacidad o las enfermedades. Pero muchas iniciativas de estas áreas, no generalizo por supuesto, pero en muchas se hace hincapié, por ejemplo, en el trabajo de las efemérides, o para hacer eventos, el Día del Jubilado, el Día de la Primavera, el Día de organizar bailes, encuentros, pero no se trabaja a conciencia sobre estos campos que estamos viendo hoy. Es decir, que la posibilidad de un área destinada a la persona mayor también tenga que involucrarse en los aspectos vinculados a la salud, a la provisión de servicios sociales, al entorno donde está viviendo esa persona mayor, a la detección de los que están en situación de riesgo. Son áreas que le podríamos dar otra impronta. A ver, podemos claramente, aquellos que trabajan en estos ámbitos de decisión, seguramente me van a decir que la mayoría de los recursos están puestos sobre todo a el abordaje de la niñez, el control del niño sano, la persona gestante, en contraposición con los poquísimos recursos o recursos magros que se destinan al abordaje de la salud de la persona mayor. Y esto también es un hecho. Pero bueno, empecemos a tratar de poner más compromiso, más tiempo y más conocimiento y formación para ir de a poco cambiando esta situación, porque la verdad que estamos viviendo en poblaciones claramente envejecidas. Si no, como explican ustedes, que la mayoría de los hospitales en municipios donde tienen más del 20% de personas mayores, no haya un servicio o un área de gerontogeriatría, ¿no? Eso es un déficit. Acá el rol fundamental de los municipios. Paso el videíto porque si no me trabo. Y esto también, volvemos a la necesidad de la participación social y empoderamiento de las personas mayores, la participación comunitaria, política que decíamos hoy. Esta es una foto personal, en este momento este señor de 101 años no estaba en el padrón, porque se acuerdan que en un momento sacaron a las personas mayores de 100 años del padrón, y él quería ejercer su derecho como ciudadano, hizo semejante lío que votó, por supuesto, después creo que se incorporaron a las personas mayores de 100 años en los padrones electorales. La posibilidad del acceso a la educación como un derecho, brindar acceso a programas educativos y de aprendizaje continuo para las personas mayores, y fomentar oportunidades de voluntariado. Las participaciones en los voluntariados son en general muy beneficiosas para las personas mayores porque se sienten muy útiles de poder brindar, aportar sus conocimientos, experiencias, habilidades, y además fomentan en general encuentros intergeneracionales. Bueno, esta es una foto de yo la traigo porque lo quiero mucho, por si no lo conocen. Él es el pionero del derecho y la vejez en la Universidad Nacional de Rosario, después en la UBA, es Miguel Ciuro Caldani, acá con una joven en una de las movilizaciones de las marchas universitarias. Miguel Ciuro, para que ustedes lo puedan conocer, es el mentor de nuestra querida Isolina Dabove. Así que aún hoy es un militante de la causa gerontológica a pleno, 24/24. Y por supuesto, esta área no está descrita al menos en el inicio de la década del envejecimiento saludable, pero que es muy, muy, muy importante si nosotros realmente queremos promover cambios en la política gerontológica. Hay que investigar. Yo sé que la Fundación Surcos, bueno, justo acá no traje ningún ejemplo, pero es una fuerte promotora de investigaciones en el campo gerontológico. Esto hay que promoverlo para que realmente sea fuente de conocimiento. Y aunque sean investigaciones cualitativas, aunque sea no, las investigaciones cualitativas en los territorios donde ustedes trabajan y se desarrollan, hacen un aporte muy, muy importante para que las medidas que se toman sean realmente eficaces y eficientes. Por ejemplo, en este dato, de 7.231 proyectos que
trabajaban o analizaban o investigaban la igualdad de género, solo 16 tenían que ver con las mujeres mayores. Cómo se invisibilizan a las mujeres mayores. Igualmente, por ejemplo, otros temas que no se investigan son los suicidios de las personas mayores. Son temáticas, digo, que donde hay que poner el foco, investigar, sobre todo, por ejemplo, en los posgrados, donde hay un importante número de investigaciones, en los posgrados de gerontología o de geriatría, pero que tienen poca posibilidad de ser, digamos, de que se lleven a cabo o que intervengan en los territorios donde se piensa esa investigación o se realiza esa investigación. Esta es una investigación que se dio a conocer hace poco, el año pasado, acerca de las personas mayores y la vulnerabilidad, realizando un diagnóstico en Argentina durante el primer trimestre del 2024, que obviamente si la hacemos hoy o hacemos una nueva investigación en el año 25, claramente estos datos ya habrán cambiado. Bueno, y respecto a la necesidad de investigar, la convención, todo lo que estuvimos hablando, yo creo que es muy importante trabajar muy fuerte sobre el artículo 5 de la convención, que habla de la necesidad de tomar conciencia de lo que estamos hablando, de seguramente de todos los encuentros que tengan con la Fundación Surcos. Siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de reconocer la experiencia, sabiduría, productividad y contribución que hacen las personas mayores al desarrollo de la sociedad donde viven. Esta también es una foto personal de una ceremonia de la Pachamama, donde las personas mayores, fundamentalmente mujeres, son las grandes transmisoras de este enorme fenómeno cultural como es rendirle tributo a la Pachamama, ¿no? Y como esta charla básicamente tenía que ver con obstáculos y desafíos, yo me atreví a traer en forma tal como la presentó en su momento en una charla que dimos en conjunto el enorme Enrique Vega, que era uno de los referentes más destacados de la Organización Panamericana de la Salud, muy, pero muy comprometido con el envejecimiento de las personas mayores y el envejecimiento saludable y la década, que en ese momento presentó esta diapo respecto a los desafíos. Y él ponía: ustedes practican la medicina de la salud pública en un mundo con transiciones rápidas, es decir, la necesidad de que estemos preparados continuamente para el cambio. La gente nace menos, muere menos, vive mucho más, pero mucho tiempo de esa sobrevida no es saludable. Por primera vez en la historia, 5 generaciones viven al mismo tiempo. Sus vidas están extremadamente interconectadas, pero existen sustanciales diferencias entre ellas. Brecha digital, por ejemplo, ¿no? Las enfermedades matan menos, pero la mayoría no se cura. Calidad de vida, control de enfermedades crónicas. Los pacientes son más pacientes, no son más pacientes ni pasivos, y sus problemas tienen menos soluciones en una receta, dándole la importancia que se merecen las terapias no farmacológicas, y con este precepto de la geriatría, donde siempre menos es más. Acuérdense de la prevención cuaternaria, de la posibilidad de desprescribir, ¿no? En esto de la polimedicación, por ejemplo. Esto de que los pacientes no son más pacientes ni pasivos, muchas veces todavía en nuestras localidades los pacientes se comportan como pacientes. Digamos, no son empoderados ni defienden sus derechos, y por lo tanto son más vulnerables a las posibles situaciones de maltrato, aún impartidas desde los servicios de salud, porque las personas no están debidamente informadas de esos derechos. Bueno, y la persona mayor, y esto lo escribió con mayúscula, es ya el usuario principal del sistema de salud, lo que decíamos hoy.
sistemas de salud que no están preparados para recibir y abordar integralmente su salud. Y para terminar, con el gran Papa Francisco, el anciano no es un extraterrestre. El anciano somos nosotros. Dentro de poco, dentro de mucho, inevitablemente, aunque no pensemos en ello. Y si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos tratarán a nosotros. Para que lo tengan todo el tiempo consciente. Bueno, no sé cómo llegamos con el tiempo. Adriana, no me estás viendo porque tengo un problema con la cámara. Ha sido un placer escucharte. Nos diste un vasto panorama en lo que respecta a políticas públicas con enfoque de derechos. Te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado para esta presentación y quería comentarte acá algunos comentarios en el chat de un municipio, bueno, dicen que han participado de tu capacitación de ICOPE, de la guía de ICOPE, y que realmente te agradecen mucho porque ha sido muy importante y que ha sido muy interesante esa capacitación que le hicieron en el año 2021. Dicen, le agradezco la posibilidad de haber accedido a esa formación. Fue un curso excelente brindado en forma conjunta entre la ADIPAM y el mm, INGER. El INGER, el Instituto Nacional de Geriatría de México. En ese Ah, momento no sabía. compartimos la capacitación con ellos, sí. Bueno, también por ahí, acá dicen, hay personas mayores que no son vacunadas por decisión de la familia. Trabajo como AG con una señora de 99 años con un deterioro cognitivo avanzado. No se la vacuna por decisión de la hija. El año pasado superó una neumonía y estuvo 10 días internada. No sé si querés Claro. decir algo al En esos respecto. casos siempre, por supuesto que esto sería buenísimo que pueda intervenir un equipo interdisciplinario, ¿no? Y poder analizar hasta dónde no se está invadiendo. Si la persona no puede decidir por sí sola, no se está interviniendo en el derecho que tiene a sostener una buena calidad de vida y una prevención de su salud, evitando las complicaciones a través de la vacuna. En estos casos es muy importante la intervención de los equipos sociosanitarios para interceder ante el familiar y, bueno, persuadirlo, informarlo de por qué la necesidad de vacunar a esa persona mayor. Hemos visto que Claro. después de la pandemia hay una disminución en el número de personas que se vacunan en todas las edades, en todas las edades, y donde todavía sobrevuela algunos comentarios que van en contra de los beneficios de la vacunación, que también ese será un trabajo este, a mucha conciencia de los equipos sociosanitarios de revertir esta posición respecto de la vacunación, ¿no? Sobre todo en todas las edades, pero en las personas Estaba mayores que acá, ¿eh? viven en residencias más todavía, ¿no? Claro. Bueno, acá dicen, buen día, en La Pampa tenemos la ley 3129 de regulación del funcionamiento de las residencias de corta y larga estadía y centros de día para personas mayores, con o sin fines de lucro. Acá también Claudia Morado dice que en su entidad cumplen 20 años, que son formadoras de oficio. Entre los más destacados es la formación a cuidadoras, cuidadores domiciliarios e institucionales. Agradecen mucho la invitación. Bueno, acá te están agradeciendo, dicen que fue una hermosa presentación y que ha sido excelente, que excelente presentación. Bueno, muchísimas, están agradeciendo mucho y quería saber si alguien quería hacer alguna pregunta específica, y que si quiere desmutearse y poder hacer alguna pregunta, aprovechando que tenemos la posibilidad acá, Adriana Capuano. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o por el chat? Yo, mientras tanto, no aprovecho para pensar, ¿no? Que en relación a las fotos que compartiste al principio, Adriana, y qué complejidad, hablando de desafíos en la implementación de políticas gerontológicas con enfoque de derechos, qué desafíos, ¿no? En este contexto en donde
ciertos discursos, ciertas concepciones acerca de las vejeces. No estaban saldadas, pero sí creíamos que bastante problematizadas y han reaparecido también desde los discursos de odio, ¿no? Que también generan una discordancia y una tensión, ¿no? En la sociedad, sumado, ¿no? A los miércoles de las personas adultas mayores. em, Jubilados y jubiladas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que las palabras no son inocentes, que habilitan miradas y que también muchas veces legitiman violencias, ¿no? Qué desafío tan importante en el contexto actual, ¿no? Absolutamente. El gran desafío yo creo que es también llegar con la información necesaria, suficiente para que las personas puedan empoderarse. Esto que parece también un cliché, que digamos las personas mayores empoderadas, pero la verdad es que hay que empezar muy desde lo más elemental. Esto que decíamos, bueno, hay una convención con jerarquía constitucional. Y esto. Déjame recordar, yo trabajé en La Pampa mucho, trabajamos en pandemia con desarrollo social de La Pampa y tienen una experiencia hermosa. Dependen de desarrollo social, no de salud, de las residencias. Yo supongo que debe seguir así ahora. Y tenían un equipo de fiscalización buenísimo, que fiscalizaban exclusivamente residencias. Bueno, acá dicen el empoderamiento es muy importante cuando es colectivo y a mí me parece que, bueno, que por ahí en este contexto también es muy importante esto de poder recuperar los lazos sociales comunitarios que han sido debilitados, ¿no? En toda red que se conforma, en todas las luchas colectivas, ¿no? Como la de los miércoles. ¿Alguien más? Acá le están levantando la mano. Ana, Ahí Ana, Eugenia había levantado la mano, si querés Eugenia. desmutearte. Sí, bueno, buenos días, buen mediodía ya. Sí, yo fui la que escribí sobre, hago un acompañamiento a una señora primero en su domicilio, ahora en una residencia de larga estadía, la señora de 99 años, por decisión de la hija no se la vacuna, a pesar de estar en una residencia compartiendo con otras 20 señoras, pero estuve escuchando la respuesta de la doctora Adriana Capuano, pero bueno, ahí no existe de pronto es en zona norte, en Olivos, provincia de Buenos Aires, y digamos, no hay ningún asistente social ni nada, y tampoco creo que ella, digamos, la hija tiene 73 años, y ya no viene vacunándola hace muchísimos años y no creo que tal vez le hagan revertir esa posición. La posición de ella, si bien yo he hablado, yo soy asistente gerontológica y he hablado muchas veces sobre ese tema con ella, pero bueno, ella la excusa que da es que tiene miedo que a la madre le suba la temperatura por el hecho de recibir la vacuna. Eso quería decir por un lado. Por otro lado, también quería decir que yo ahora el mes que viene voy a cumplir 67 años y últimamente nos están discriminando por edad al, digamos, presentarnos en un trabajo, ¿sí? Cuando no hay demasiada gente joven que se esté capacitando en el área de los cuidados domiciliarios o la asistente gerontológica que puede trabajar en una residencia de larga estadía. Pero hay un cercenamiento, digamos, en cuanto a o preguntan en la entrevista telefónica, por eso yo siempre soy partidaria de nunca tomo un trabajo sin haber ido a una entrevista presencial, porque puede ser que a mí no me guste el ambiente o no tenga empatía con la persona, entonces no voy a poder desarrollar bien mi trabajo. Pero muchas veces por teléfono ya preguntan la edad y después, bueno, a uno no lo vuelven a convocar y yo creo que estoy, digamos, capacitada todavía por muchos años más, ojalá, de poder brindarle acompañamiento a la persona que lo requiera, ¿no? Bueno, eso quería decir. Gracias, Eugenia. No, por Sí, favor. obviamente estamos ante una sociedad donde el viejismo es muy fuerte. Por eso todas las iniciativas
que se lleven a cabo para transformar esta realidad son muy significativas. A mí siempre me gusta decir que el tema de la gerontología se milita. Militar es poner todos los recursos, fuerzas y compromiso, porque son temas invisibilizados, temas que a la población no le gusta mirar y reconocer. ¿eh? Y también es cierto que no siempre, aún haciendo todo bien, cumpliendo con todos los preceptos vigentes ahora, porque capaz que mañana para mañana cambian, hay otras propuestas, pero uno cree que ha puesto todo lo que sabe, utilizado todos los recursos, todas las posibilidades personales, actitudes, y aún así es probable que no logremos un cambio de postura, de posición, de recapacitación de la persona. En este caso me refiero a la hija que no quiere que su mamá se vacune, ¿no? Pero claramente esto cuando promocionan tanto el mercado plateado y después vamos a la realidad nos encontramos situaciones como esta, Eugenia, vos que sos una persona altamente calificada, que no sobran, ni mucho menos, no encuentran su lugar porque discriminan a la persona solo por la edad que tiene, porque ni te conocen, en esto de las presentaciones de los currículum que cercionan por la edad. Bueno, acá Gracias, Alejandra Eugenia. Benítez sigue, ¿no? Alejandra Benítez quiere hacer una pregunta. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Benítez y ocupo distintos espacios. Trabajo en el Departamento de Estadísticas Sanitarias de la provincia del Chaco, pero también estoy cursando la carrera de Desarrollo Local y Economía Social y justamente trabajando fuertemente eh, espacios participativos para la tercera edad o adultos mayores o en realidad no sabemos cómo llamarlos para Ajá. que no se, justamente cercenar sus espacios, porque según las enciclopedias vienen ancianos, adultos mayores o estamos también viendo cómo llamar a, a este espacio. Particularmente yo con mis padres de 80 y 74 años, no tengo en mi localidad espacios donde ellos puedan hacer espacios recreativos o de que poder tener espacios donde ellos puedan hablar de temas que tengan que ver con sus motivaciones, o sea, que de su época o de algo que a ellos le parezca atractivo. Y a veces hay un quiebre intergeneracional para que puedan eh, trabajar y coexistir las actividades, digamos, y bueno, estamos viendo para armar equipos, justamente acá también están participando gente del hospital de la localidad que están haciendo las eh, capacitaciones en la parte gerontológica para poder ofrecer estos espacios de tratamiento también para la gente de tercera edad que generalmente acuden porque están solos o porque no están motivados. He hecho unas encuestas y un relevamiento para preguntarle cómo se sienten los adultos mayores en mi localidad y la mayoría refiere no ser escuchados, de que no nos ponemos a consultarles o a echar de ver qué les interesa y tampoco, digamos, se le ofrece alternativas o espacios que ellos puedan disfrutar con otros amigos o compañeros de su misma edad para que puedan tener espacios recreativos, sobre todo en el trabajo que yo estoy trabajando con eh, la unidad educativa de gestión privada, el Paulo Freire. Estoy muy agradecida a Surco por la invitación. Un lujo haberlo compartido con la doctora Adriana Capuano, con todo su expertise. Muchas gracias y espero siempre ser convocada cuando hayan estos espacios. Muy agradecida de Chaco. Saludos a todos. Alejandra, bueno, muy interesante lo que decís. Yo estoy segura que vas a formar parte de una iniciativa para que se genere algún espacio de participación de personas mayores, porque el sentido de estas formaciones tiene que ver con eso, con motorizar y movilizar a las personas comprometidas a que generen instancias de estas que faltan. Así que estoy segura que vos vas a tener que ver con alguna de esas iniciativas. Y después, si te sirve,
nosotros siempre decimos personas mayores, la definición, basándonos en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos, que las define aquellas que tienen 60 años y más como personas mayores. Así que si vos te basás en ese término, estás, digamos, apoyada en la Convención. Gracias. Bueno, gracias, Adriana. Acá dice, no dice el nombre, Ama Pep, no sé cuál es el, si Amapepip, esa es mi eso, vida. sí. En vez de poner Claudia Morado, soy de Amapepip. Bueno, me encantó lo de Alejandra, también lo que dijo Eugenia. Nosotros quería compartir esto, muchísimas egresadas a lo largo de tantos años y vemos que con la formación salen perfectos no solamente por la parte de higiene del adulto mayor, sino para entretener, lo que estaba diciendo recién Alejandra, eh, a personas que son con demencias, paralíticas, que son dependientes totalmente. Bueno, se trabaja muy bien, tenemos aparte los cursos de Alzheimer, cuidados paliativos, afrontamiento, o sea, vamos agregando a medida de los años, que son más cortos. Y ahora, Alejandra, ahí en el Chaco nosotros hicimos un convenio porque hicimos una diplomatura de cuidado que es gratuita para todo el mundo, porque al desaparecer la DINAPAM, nosotros formábamos a través del programa nacional de la DINAPAM, desapareció, no es más. Entonces, formamos también, estamos en el gobierno de la ciudad, pero creo que sí, que el ideal es formar cuidadoras, y sobre todo ahora estamos haciendo en el norte de Argentina, ahora van a empezar un curso. Así que está bueno, principalmente porque las personas que hacen este curso no están en condiciones tampoco de estar pagando el curso. O sea, es un tema, y la parte de actualización. Nosotros, por ejemplo, somos incubadora de adulto mayor del cuidado, pero era porque en ese momento se había cambiado por adulto mayor, quedó registrado así. Ahora se dice personas mayores, como dice Adriana, pero no podemos cambiarlo porque ya está registrado como adulto mayor, porque si no tendría que ser adulto y adulta mayor. Entonces, por eso ahora se dice persona, que es genérico. Pero sí tenemos, nosotros más que problemas con que hayan tenido problemas las formadas por nosotros con los cuidados, tienen problemas ellas, porque las familias capaz las tienen 10 horas y no pueden comer en el lugar, porque el viático aumentó un montón y la hora no aumentó de acuerdo. O sea, también tenés que al perder la gratuidad de los remedios, no tienen la medicación, dicen dale la mitad. O sea, se está enfrentando en más problemas la cuidadora que el cuidado, porque el que está cuidado lo están cuidando perfecto. Eh, Eso era lo que quería comentar. Los problemas los está padeciendo, en realidad es la trabajadora, más que el que es cuidado, es que si va con gente formada, como tenemos nosotros, que una vez que se reciben siguen participando porque seguimos implementando cursos nuevos y somos una entidad sin fines de lucro, o sea que tengo 68 años también, soy mayor, soy mayor, pero bueno, es bueno que podamos juntarnos y compartir todas nuestras experiencias en lo que está pasando, es grave. Eso. Muchas Bien, gracias. sí, esto es territorio de la política también. La necesidad de trabajar sobre la formación de los cuidadores, de ver a qué actividad pertenecen, porque también esto sin explayarme, por supuesto, mucha de la confusión viene porque la preparación de los cuidadores en Argentina los hace pertenecer a la actividad de los trabajadores domésticos, y ahí siempre hay como un territorio gris. Además te voy a decir que la acepción de adultos mayores también está prevista en la convención, así que podés usar cualquiera de los dos. No, ya sé, pero ya no lo puedo cambiar. Está Sí. bien. No, no, pero está igual la convención lo dice expresamente. Y también es importante prever la capacitación a quienes brindan talleres para las personas mayores, de movimiento, de estimulación cognitiva, de lo que sea. Hay
a ver, un objetivo muy, muy relevante en los talleres preventivos. Y esto requiere una mirada gerontológica de los profesores y profesoras, para que esto no sea una tarea rápida, que no tenga ningún efecto sobre la salud de la persona, mental o física. Bueno, estamos, la verdad, con poco tiempo. Quiero darle la palabra a Ana Custó, que es la coordinadora del proyecto de abordaje al envejecimiento que venimos implementando desde Surcos, así que le quiero dar la palabra a Ana para el cierre. Ana. Gracias, Ale. Igual ahí antes era simplemente agradecer a Adriana, la verdad que excelente la exposición y creo que hemos eh, aprendido un montón desde el enfoque de derechos en un contexto complejo y con la dificultad, ¿no? También esto de la salida de la Argentina desde la OMS, la dificultad, como planteaba Alejandra también, ¿no? Los miércoles y la represión, digo, volver a poner en agenda o discutir este enfoque de derechos de las personas mayores me parece que nos saluda y nos invita a todos a seguir reflexionando y agradecer a todos y todas la participación. Somos un montón y en un carácter federal hay compañeros del Chaco, de Formosa, del norte, del sur, así que bueno, me parece que estos encuentros también nos invitan a reflexionar sobre la misma necesidad del encuentro. Y me extendí un montón, no quería decirlo tanto. Silvio había levantado la mano y si querés, Silvio, perdón, que te gané de mano. Sí, muchas gracias. Voy a ser breve. Primero, contarles que trabajo en una residencia pública de personas mayores de larga estadía en la provincia de Santa Fe, más precisamente en la localidad de Tartagal. Y la verdad que agradezco que existan estos espacios, celebro tan nutritivos, tan enriquecedores para nosotros, lo que de alguna manera nos relacionamos con personas mayores. ¿Quién no, no es cierto? Ya sea por tener un familiar, un conocido, un vecino. Y desde mi humilde opinión, me quedo con lo que dijo Adriana, que hace falta mucha militancia. Me quedo con eso porque falta mucha formación y sobre todo información. Y desde mi humilde lugar, yo insto mucho con la jornada, con talleres, con propuestas intergeneracionales, convocar a todos los actores de la sociedad o de la comunidad para también de alguna manera por ahí derribar los prejuicios con respecto que aún hoy en estos tiempos existen con respecto a las personas mayores. Y también para de alguna manera poder combatir la soledad no deseada de muchas personas, que muchas de ellas lo atraviesan, sea en el ámbito institucional, en su propio domicilio. La verdad que a mí me gusta mucho el trabajo intergeneracional. Yo lo hacía convocando, armando propuestas a los distintos niveles educativos de acá de la localidad. Y bueno, considero que ese es el camino, al menos mi punto de vista. O por mi corta experiencia, yo hace 20 años que trabajo en la residencia y me gusta mucho el trabajo intergeneracional desde una edad muy temprana, porque inclusive me ha pasado que las propias personas mayores, los propios viejos, ponen la vejez siempre en el otro. El viejo no soy yo, el viejo es el otro. Hay que formar y a ver cómo lo diría, como que se hagan propio se apropien de su propio envejecimiento, que lo acepten para después trabajarlo hacia afuera. Muchas gracias por la oportunidad y ojalá sean muchas más. Es un placer, Adriana, escucharla con tanta claridad, tanta sabiduría y hace de esta manera que uno le despierta curiosidad. Bueno, Bueno, muchas gracias, Silvio. Si me permiten dos sí. cositas. Una, decirles que siempre hay esperanza, porque cuando más prevaleció el concepto de la clase pasiva,
fue cuando surgió, por ejemplo, una tremenda luchadora por los derechos de las personas mayores como Norma Pla, ¿no? Esa Bien. figura, en el medio de lo que nosotros decíamos que era la clase pasiva. Y otro, que quienes toman decisiones, ministros, intendentes, presidentes, la mayoría tiene más de 60 años. Y sin embargo hablan de las personas mayores como los otros. Van nuestros abuelos, nuestros viejos, nunca desde la primera persona. Un gran ejemplo a tomar, que a mí me encanta, es la postura de Lula. Lula no solo que habla en primera persona, sino que además promueve, promueve hábitos saludables para seguir envejeciendo, como tener un proyecto de vida, ¿no? Así que eso también es muy interesante de analizar. Bueno, muchísimas gracias. Adriana, nuevamente ha sido un placer y un lujo contar con y tu generosidad por el tiempo que te extendiste para responder a todas las personas. Nos has brindado un panorama muy amplio de políticas gerontológicas con enfoque de derechos. Muy agradecidas a todos los municipios también que se han unido a esta propuesta, que hemos llegado en realidad acá a casi 100, pero son más porque sabemos que hay de residencias de larga estadía que se reúnen con un solo Zoom. Y bueno, queríamos pedirle ahora que si podían activar las cámaras para sacar una foto final. En la medida de lo posible, así tenemos un pequeño registro del encuentro. Un reconocimiento a Kojanov, que ahí estoy viendo que Mario Aguilar dice que hubiese cumplido 100 años, ¿no? Una Lo persona que tan no sé, Ana, es importante, un cómo ponerlo referente. para que aparezcan todos. Ah, sí, acá están Mm, diciendo Mario Aguilar que Sí, no pudo participar del principio por un reconocimiento a Aquanoff. Sí, perdón, no lo sí. había visto. Eh, bueno, no sé si así aparece, me parece que no aparecen todos juntos en la pantalla, ¿no? Yo soy medio desastre para esto. No, Eh, porque somos 70 personas, tenés que con- pasar las pantallas. eh, Ay, no lo estoy encontrando. Pero bueno, Claro, vamos pasando la pantalla porque está por Claro, galería, pero somos muchos. Quédate tranquila que ahí vamos haciendo, mientras nos vamos despidiendo, vamos haciendo unas capturas y registramos perfecto. y les agradecemos a todos y a todas la participación. Y van a recibir también invitaciones para los próximos encuentros y bueno, esperamos contar nuevamente con su participación. muchas gracias. A Muchas gracias. ustedes. muchas gracias, Ana y Ale. A Placer, todos y a Adriana, todas. escucharte. Gracias, gracias.